Negroes should be admitted to state universities. Lo que acaba de decir es un tema o una tesis. Aclaremos estos dos conceptos. Para comenzar con la planeación de tu ensayo, tienes que realizar 3 tareas. Pensar en el tema, delimitar tu tema y definir tu tesis. En la página 6 y 7 de la guía, que está en el Classroom, puedes encontrar la información y ejemplos de cómo hacer esto. Sin embargo, en este video ampliaré la explicación. Normalmente el tema es libre, pero en esta ocasión lo designaré yo. Tomaremos como referencia el ensayo de José Balsa y Manuel Cebrián y trabajarán con el siguiente tema. Esta tarea es algo que te corresponde hacer. Delimitar el tema sería como definir qué parcela de la realidad reflexionarás. Recuerda que no puedes hablar de la pandemia como totalidad. Los 5 puntos que tienes que definir aquí son un subtema, la profundidad, la amplitud, el tiempo y el espacio. Piensa en qué parcela de la realidad estás interesado. ¿Quieres hablar de las vacunas, de los hospitales, de las cárceles, las escuelas? ¿De qué parte de esa realidad? Define qué tan extenso va a ser tu ensayo. Por cuestiones de la asignatura, la extensión máxima serán 3 hojas. También debes pensar con cuánta complejidad quieres discutir el tema y qué tanta bibliografía consultarás. Aquí también te pido que consultes por lo menos 3 libros o revistas científicas. Los periódicos, videos, conferencias solo pueden funcionar como complementarios. Se refiere a las disciplinas desde las cuales mirarás la realidad. En este caso, también se los asignaré yo. Tendrás que mirarlo desde la ética, es decir, aplicar los conceptos que aprendas en ética para tratar tu tema. Es el periodo temporal que estudiarás. ¿De qué años o periodo vas a hablar? Puede ser tan amplio como la última década o tan específico como el año 2020. Es el territorio donde sucede lo que estudiarás. Puede ser tan amplio como México o tan concreto como la colonia donde vives. Mira este ejemplo de cómo resolver estos 5 rubros. El tema y la amplitud son lo mismo para todos. En el subtema aclaré que solo me interesa estudiar el fenómeno de los mecanismos preliberacionales debido al COVID-19. Por lo tanto, solo me interesa lo que ha pasado desde el año pasado y en el estado de Oaxaca. No tendrá tanta profundidad en la medida en que estaré consultando apenas 3 textos obligatorios. Una vez que ya hayas desglosado los componentes de la delimitación, deberás formular en una frase tu tema delimitado. Siguiendo este ejemplo, existen muchas posibilidades de delimitar el tema. Aquí te presento 3 posibilidades. Date cuenta que estas 3 posibilidades tienen perspectivas diferentes. La primera, por ejemplo, alude al estudio del principio de la justicia en las medidas jurídicas de la ley penal en tiempos de pandemia. La segunda habla del impacto que puede tener la liberación de los presidiarios en términos monetarios, de inversión o de ahorro en pandemia. Y por último, la tercera se refiere a la respuesta ética que tendrá la sociedad al saber de estas medidas. ¿Cómo reaccionarán los medios de comunicación o los colectivos, por ejemplo? Cuando realices tu propia delimitación, tendrás varias opciones. Así que es importante que elijas con el que te sientas más motivada, del que sepas más o puedas acceder a la información más fácilmente. Una vez que has delimitado tu tema, es hora de formular la frase más importante de tu ensayo, la tesis. La tesis es la postura o la idea original que argumentarás y defenderás a lo largo de todo tu ensayo. Para formular tu tesis, quizás sea necesario que te empapes con algo de información. Para eso leímos en TLR y en Ética el ensayo de la pandemia y la metamodernidad.
Para eso resolviste un cuestionario al principio de la materia con diversas perspectivas de un solo tema. Pero consulta más páginas o ve videos de los que te gustaría hablar y defender para tener una imagen más amplia. Este es el paso de la reflexión crítica para lograr pensar en una idea original. Recuerda que no es plantearla desde el sentido común o la emoción, ni tampoco tu tesis debe ser una opinión desinformada. Al menos debe haber nacido de una lectura inteligente y perspicaz de la realidad. Continuando con el ejemplo del tema delimitado, una tesis podría ser liberar a presidiarios vulnerables a contraer COVID-19, aún bajo ciertas condiciones, es un mecanismo de injusticia social. Esta tesis o conclusión, utilizaremos ambos términos para designar lo mismo, es la frase que aparecerá en mi ensayo. Es la postura que defenderé con argumentos. ¿Qué diferencia pueden observar entre un tema delimitado y una tesis? 1. Un tema se puede formular en forma de pregunta, la tesis no. No se puede hacer porque implica una afirmación o negación de algo. Es una postura, no un cuestionamiento. El tema es una simple pregunta, es neutra, no tiene inclinación o intención de apoyar o refutar algo. En cambio, la tesis muestra una postura. Dice que es injusto socialmente y a lo largo del ensayo mostraré por qué es injusto a través de argumentos. Y por último, la tesis es discutible y el tema no. No puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con esa pregunta. En cambio, sí puedes tener otras opiniones respecto a la tesis planteada. En el siguiente video veremos qué es la argumentación y los tipos de argumentos.